Cuando queremos implementar un diseño experimental en nuestro trabajo de investigación, la primera dificultad con la que nos encontramos es cómo vamos a plantear nuestro diseño experimental. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy y lo vamos a hacer a través de etapas para poder comprender mejor. Un trabajo de investigación experimental se basa en la realización de experimentos. Cada experimento tiene un objetivo, hipótesis, metodología. La metodología es una descripción detallada de los materiales, reactivos, procedimientos para realizar el experimento. Este va a ser nuestro punto de partida. Etapa 1. Describir la metodología de nuestro experimento con el mayor detalle posible. ¿Por qué es necesario que la metodología esté con el mayor detalle posible? Porque en la metodología se deben identificar a las variables independientes y a las variables dependientes. Por eso, nuestra etapa 2 es identificar las variables independientes y dependientes descritas en la metodología. El tipo de diseño experimental que vamos a aplicar depende del número de variables independientes y de la naturaleza de estas variables. Tenemos aquí un ejemplo: síntesis de nanopartículas de óxido de zinc por el proceso Sol-Gel. En su metodología, que está descrito aquí en el procedimiento experimental, se puede observar que su metodología tiene bastante detalle. Y además que se puedan identificar claramente las variables independientes. Por ejemplo, dice que ha trabajado como precursores para la síntesis. Se utilizaron cloro de zinc y nitrato de zinc. O sea, como precursores tendría cloro de zinc y nitrato de zinc. El hidróxido de sodio es el medio en el que se ha hecho la reacción. Por consiguiente, aquí el precursor sería la variable independiente, y dentro de la variable independiente estaría el cloro de zinc y el nitrato de zinc. Por otra parte, indica que la solución resultante se calentó bajo agitación a la temperatura de la reacción deseada, a 50 y 90 grados centígrados. O sea, la temperatura también ha sido una variable independiente. Además, se muestra aquí que hay un proceso de goteo que también se ha hecho a dos tiempos, a 26 minutos y 52 minutos. El tiempo de goteo también entonces sería otra variable independiente. Más aquí abajo se observa el procedimiento, cómo se ha medido el tamaño de partícula de los productos que ha obtenido, que sería la variable dependiente. A las variables independientes en diseño experimental se les denomina factores. Por consiguiente, los factores son las variables independientes. Y a las variables dependientes se les denomina variables o efectos. Las variables independientes son manipulables por el investigador. ¿Por qué? Porque es el investigador quien define las variables independientes con las que va a trabajar, además de sus valores y sus niveles. Son variables independientes, por ejemplo, la temperatura, la presión, la concentración de reactivos, precursores, como en el ejemplo que hemos visto, etc. En cambio, las variables o efectos, las variables dependientes, no son manipulables. Más bien, lo que se hace en un experimento es medir. Las variables dependientes se miden o calculan a partir de los resultados del experimento. En un experimento siempre se debe identificar lo que se va a medir como resultado, porque este corresponde a la variable dependiente. Son variables dependientes, por ejemplo, el rendimiento, la capacidad, concentración de algún producto, etc. Por ejemplo, consideremos la investigación de la siguiente reacción química: A más B que nos dé C más D. El investigador, en su metodología,
Considera la concentración de A, la concentración de B y la temperatura como variables independientes o como factores. La concentración de C y el rendimiento como variables dependientes. Entonces estamos en un caso de 3 variables independientes y 2 variables dependientes. Si esto lo visualizamos en un esquema de entrada y salida de variables, veríamos que como entrada estarían las variables independientes, la concentración de A, la concentración de B y la temperatura, que son nuestros factores. Y las variables dependientes de salida, el rendimiento y la concentración de C. Si deseamos averiguar si la concentración de A, la concentración de B y la temperatura influyen, por ejemplo, en el rendimiento de la reacción, entonces, cuando menos deberemos trabajar a 2 concentraciones de a 2 concentraciones de B y a 2 temperaturas. Podrían ser también a 3 concentraciones de a 3 concentraciones de B y a 3 diferentes valores de temperatura. A estos diferentes valores de los factores se les denomina niveles. Por consiguiente, nuestra etapa 3 es establecer los niveles de los factores o variables independientes. Esto también está definido por el investigador. Aquí tenemos los factores, entrada de factores A, B y la temperatura, y aquí estarían sus niveles. El factor A estaría en 3 niveles, el factor B en 3 niveles y el factor temperatura también en 3 niveles. Este es un experimento que corresponde a un sistema de 3 factores en 3 niveles cada uno con 2 variables. Lo cual significa que se deben hacer experimentos a 3 concentraciones diferentes de a 3 concentraciones diferentes de B y a 3 diferentes temperaturas. Va a corresponder a un diseño factorial o un diseño de superficies, dependiendo de cómo hagamos el tratamiento de datos. Una vez que hemos establecido los factores o el número de factores en nuestro experimento, además el número de niveles de cada uno de nuestros factores, la siguiente pregunta es, ¿cómo vamos a realizar los experimentos? ¿Cómo vamos a combinar los niveles de nuestros factores? A una combinación de los niveles de los factores se denomina tratamiento. Por consiguiente, nuestra etapa 4 debe ser establecer los tratamientos y el número de unidades experimentales totales. O sea, ¿qué tratamientos vamos a formar? ¿Y cuántos experimentos en total vamos a realizar? Aquí tenemos 3 niveles de A, 3 niveles de B, 3 niveles en la temperatura. Para hacer un experimento, lógicamente que tenemos que tomar alguna concentración de A, alguna concentración de B, alguna temperatura. A esta combinación se denomina tratamiento. ¿Cuántos tratamientos vamos a formar? Bien, hay 2 posibilidades. Una que se denomina experimentos 1 a 1 y el otro que se denomina experimentos con todas las combinaciones. En los experimentos 1 a 1, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, queremos averiguar la influencia de la temperatura en el rendimiento de la reacción. Si hacemos un experimento 1 a 1, tendríamos que hacer de la siguiente manera. Elegir alguna concentración de A. Por ejemplo, podríamos elegir la concentración A2, 0.02 molar. Debemos elegir también una concentración de B. Podríamos elegir también B2, 0.02 molar. De modo que A y B van a ser constantes. Y vamos a variar la temperatura. Primero a 20 grados centígrados, luego a 40 y luego a 60. Cuando queramos averiguar si la reacción, el rendimiento, depende de la concentración de A, entonces deberemos fijar una concentración de B y una temperatura y variar la concentración de A, 0.01, 0.2, 0.3. Y cuando queramos averiguar la influencia de la
concentración de B, tendríamos que hacer lo mismo. Entonces tendríamos en total 3 experimentos para A, 3 experimentos para B y 3 experimentos para T, con 2 constantes en cada caso. En total vamos a tener 9 tratamientos, 9 combinaciones de los niveles de nuestros factores, que también correspondería a 9 experimentos, 3 para cada factor. En cambio, si hacemos a través de experimentos con todas las combinaciones, el número de experimentos que tenemos que realizar o el número de tratamientos que debemos aplicar simplemente se obtiene por combinación entre todos los niveles de todos los factores. En este caso sería 3 por 3 por 3, 27. 27 tratamientos. Entonces, en un caso tenemos 9 tratamientos, 9 experimentos, y en el otro caso tenemos 27 tratamientos, 27 experimentos. Veamos cuáles es las ventajas y desventajas de cada uno de estos procedimientos. En los experimentos 1 a 1 ya hemos visto que el número de tratamientos es 9. En cambio, en los experimentos con todas las combinaciones, el número de tratamientos es 27. Claramente, los experimentos 1 a 1 tienen un menor número de experimentos respecto a los experimentos que se obtienen con todas las combinaciones. Esto significa menor gasto en reactivos y menor tiempo de hacer los experimentos. En cambio aquí es más gasto en reactivos y mayor tiempo en la investigación. Entonces aparentemente la ventaja lo tiene experimentos 1 a 1. En diseño experimental se requiere que se hagan repeticiones. Si hacemos con 3 repeticiones, en total vamos a tener 27 experimentos totales. En este otro caso, con 3 repeticiones, tendríamos 81 experimentos totales. Lógicamente, la diferencia es aún mucho mayor. Para 27 experimentos totales, vamos a necesitar 27 unidades experimentales, porque necesitamos hacer estos 27 experimentos totales. Vamos a necesitar reactivos, etcétera, para hacer cada uno de estos experimentos. Por consiguiente, también necesitaríamos 27 unidades experimentales. Y en el otro caso necesitaríamos 81 unidades experimentales. Nuevamente representa un mayor gasto y mayor tiempo en la ejecución de la investigación. Veamos lo siguiente. El número total de experimentos genera también el número total de grados de libertad. Como aquí se tiene 27 experimentos totales, entonces vamos a tener 27 grados de libertad. En el otro caso tenemos 81 experimentos totales y entonces vamos a tener 81 grados de libertad. ¿Pero qué son los grados de libertad? Bueno, podríamos entender que los grados de libertad son una especie de bonos. Cuanto mayor bonos tengamos, más cosas podemos hacer. ¿Qué cosas podemos hacer? Cuantos más grados de libertad tengamos, más cálculos estadísticos se pueden hacer. Por consiguiente, en este caso, el que tiene ventaja son los experimentos con todas las combinaciones, porque tiene un gran número de grados de libertad, ya sea con repetición o sin repetición. Sin repetición tiene 27 tratamientos, va a tener 27 grados de libertad. Aquí simplemente 9 grados de libertad. Entonces, en cuanto a grados de libertad, diríamos los experimentos con todas las combinaciones tienen las ventajas. Un otro aspecto. Supongamos que hemos hecho la medición de la influencia de la concentración de A en el rendimiento. Para esto, hemos considerado la concentración de B 0.02 y la temperatura 40 grados centígrados. Estamos haciendo experimentos 1 a 1. Entonces, estamos haciendo como constante la concentración de B y la temperatura. Y observamos que el rendimiento aumenta a medida que aumenta la concentración de A. Viendo este gráfico, inmediatamente podríamos redactar en nuestro informe indicando lo siguiente, que el rendimiento de la reacción observada en función de la concentración de A aumenta sustancialmente cuando se aumenta la concentración del reactivo A. Sin embargo, podría suceder lo siguiente,
Si hacemos este mismo experimento, pero a otra temperatura, por ejemplo, 20 grados centígrados, que lo tendríamos aquí, vemos que el efecto de la concentración de A ya no es tan sustancial. A 20 grados centígrados diríamos que prácticamente la concentración de A no tiene significado, pero a 40 sí. Entonces lo que estamos observando aquí es que el efecto de la concentración de A depende de la temperatura. El factor A depende del factor temperatura. Cuando un factor depende, su efecto depende de otro factor, se dice que entre los dos existe interacción. Entonces aquí habría interacción entre A y la temperatura, entre la concentración de A y la temperatura. Con los experimentos uno a uno, no es posible observar los efectos de interacción. Podríamos quedarnos simplemente aquí. En cambio, con los experimentos con todas las combinaciones, sí nos permite observar las interacciones, que es muy importante en un trabajo de investigación. Por consiguiente, en esta parte, quien tiene ventaja, el procedimiento que tiene ventaja son los experimentos con todas las combinaciones, porque nos permiten ver además las interacciones. Respecto al modelo matemático, el modelo matemático en experimentos uno a uno es relativamente sencillo, precisamente porque no considera las interacciones entre los diferentes factores. En cambio, en los experimentos con todas las combinaciones, el modelo es mucho más completo porque precisamente considera las interacciones entre los diferentes factores. Por consiguiente, es recomendable llevar a cabo nuestros experimentos con combinaciones entre todos los niveles de nuestras variables, de nuestros factores. Una vez que hemos establecido las combinaciones de nuestros factores, más bien las combinaciones de los niveles de nuestros factores, la pregunta es, ¿cuántos experimentos totales vamos a hacer? Pueden ayudar a establecer el número total de experimentos las siguientes palabras claves: valor medio, varianza, comparación, repetición, grados de libertad y aleatorización. Cuando comparamos el efecto de las variables, de los factores, por ejemplo, en esta reacción queremos averiguar cuál de estos factores afecta más a la reacción, cuál de estos factores es más importante en la reacción. Entonces estaríamos comparando el efecto de A con el efecto de B y con la temperatura, con el efecto de la temperatura. Esto es, estamos comparando entre los factores. Cuando comparamos entre factores, a la comparación entre factores se denomina efectos principales. Pero también podríamos comparar dentro de los factores. Dentro de los factores, por ejemplo, aquí se tienen 3 valores de concentración. Podríamos averiguar cuál es la mejor concentración, la concentración óptima para obtener el máximo rendimiento. Entonces estamos haciendo una comparación entre los niveles de un factor. También podríamos hacer combinaciones entre los niveles de B o entre los diferentes niveles de la temperatura. Cuando hacemos comparaciones dentro de un factor, se denominan efectos simples. Cuando estamos comparando entre los diferentes factores, en realidad estamos comparando el valor medio que se obtiene con cada uno de estos factores. El valor medio del rendimiento, vendría a ser en este caso. Pero para tener un valor medio, necesariamente se tiene que tener 2 o más medidas, porque con una sola medida no se podría tener un valor medio. Por eso la repetición es importante
para tener varios valores y poder obtener un promedio, una media. La varianza, que también es necesaria en la comparación de resultados, también proviene justamente de la repetición. La comparación ya sabemos que se hace entre valores medios, ya sea valores medios de los factores o valores medios de los niveles de los factores. Y la repetición ayuda a tener estos valores medios y esta varianza. Los grados de libertad son importantes para considerar el número de cálculos estadísticos que vayamos a hacer. Esos grados de libertad suben rápidamente con la repetición. En algún caso, si nos está faltando grados de libertad, lo que podemos hacer es incrementar la repetición, hacer mayores repeticiones y vamos a tener mayores grados de libertad. La aleatorización es lo que vamos a ver a continuación. Etapa 5, aleatorización. Una vez que hemos establecido nuestros tratamientos, las combinaciones de los niveles de nuestros factores, debemos decidir cómo vamos a llevar a cabo los experimentos. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos la combinación de los tratamientos para el ejemplo de nanopartículas de óxido de zinc. 26, 26, 26, temperatura 52, 50, 90, 50, 90, cloruro, nitrato. Aquí están todas las combinaciones. Como cada nivel está más bien cada factor se encuentra en dos niveles, por consiguiente tendríamos 2 por 2, 4 por 2, 8. Y aquí están esos 8 tratamientos. Si decidimos hacer sin repetición, bueno, este sería el número total de experimentos a llevar a cabo. La pregunta es, ¿en qué orden vamos a llevar a cabo? Podríamos llevar a cabo en este orden que se presenta aquí mismo. Pero la recomendación del diseño experimental es que se deben llevar a cabo de manera aleatoria. ¿Qué significa esto? Una vez que tenemos determinados los tratamientos y debidamente numerados, debemos hacer un sorteo entre estos números de experimento, para obtener un orden aleatorio. Aquí se muestra un orden aleatorio. Este orden aleatorio se lo puede obtener con algún programa, el Excel, o simplemente escribiendo el número de experimento en papelitos y luego sorteándolos, ¿no? Y obtendríamos un orden aleatorio. Según este orden aleatorio, primero se debería realizar el experimento número 5. El 5 corresponde al cloruro, 50 de temperatura y tiempo de dosificación 52 minutos. Luego se debe llevar a cabo el experimento número 2, nitrato, y así sucesivamente. ¿Cuál es el objetivo de la aleatorización? Eliminar posibles sesgos y posibles errores sistemáticos en nuestros procedimientos. Bien, hasta aquí vemos cómo se hace un diseño experimental para un experimento. Tenemos experimentos con 3 factores y una variable. Habíamos dicho que el tipo de diseño experimental depende del número de factores y de la naturaleza de estos factores. Si la naturaleza de los factores nos dice que no hay interacción entre los factores, nos iremos por este camino, sin interacción. Aquí está su modelo matemático y el diseño experimental que le corresponde es un diseño cuadrado latino. Por el contrario, si los factores tienen naturaleza de interacción entre sus factores, entonces nos iremos por este otro camino, con interacción, y va a corresponder a un diseño factorial. ¿Cómo sabemos si existe o no existe interacción entre nuestras variables? Simplemente analizando cada uno de los factores, analizando la naturaleza de cada uno de los factores. Cuando no es posible determinar esa naturaleza de los factores, se prefiere hacer el experimento o los análisis como con interacción. Si no hubiese interacción, los términos de interacción en el modelo simplemente van a ser cero, indicándonos de que las variables, los factores, son independientes, no existe interacción.
experimentos con dos factores y una variable. Hemos reducido el número de factores. Aquí tenemos la combinación de los diferentes niveles de nuestros factores. Nuevamente, si la naturaleza de nuestros factores nos dice que no interactúan, entonces haremos el procedimiento de sin interacción y va a corresponder a un diseño de bloques al azar. En cambio, si los factores presentan interacción o sabemos que puede presentar interacción, entonces nos iremos por este otro lado. Diseño de dos factores con una variable con interacción y va a corresponder también a un diseño factorial. Experimentos con un factor y una variable. A medida que bajemos en el número de factores, se puede aumentar en el número de niveles, ¿no? Como tenemos simplemente un factor, entonces podría aumentar el número de niveles. Pero tenemos un problema. Como tenemos un solo factor, ya no podemos hacer comparaciones con otros factores, porque simplemente se tiene un solo factor. De modo que aquí no habría efectos principales, sino simplemente efectos simples. Comparación entre los diferentes niveles del factor. Pero nos damos cuenta que para cada experimento tenemos solamente un valor en la respuesta. Y recuerden que la comparación se hace entre valores medios, considerando además las varianzas. Y para eso necesariamente se requieren repeticiones. Por consiguiente, tendremos que hacer experimentos a nivel 1 con repeticiones. Aquí se muestra una tabla, ¿no?, de los niveles con 4 repeticiones. Habríamos hecho un diseño con 4 niveles y con 4 repeticiones. Este tipo de diseño corresponde a un diseño completamente al azar. Aquí hay una representación gráfica de lo que se suele encontrar en este tipo de experimentos. El modelo matemático es bastante simple porque considera simplemente el factor A, pero podría darse el caso cuando hagamos el análisis por niveles, tener un modelo matemático desglosado, A1, A2, A3, A4. En este caso tenemos un experimento o experimentos con un factor en dos niveles. En este caso, los experimentos corresponden específicamente que tienen dos niveles y una variable de respuesta. Este tipo de experimentos con dos niveles es bastante común en química. Por ejemplo, aquí tenemos un experimento de comparación entre dos métodos de análisis, EDX y plasma. Por consiguiente, aquí el factor es método de análisis y los niveles sería el tipo de análisis, EDX y plasma. Y queremos comparar entre estos dos métodos de análisis, saber cuál es mejor. Un otro caso, por ejemplo, dice comparación entre dos muestras después de un tratamiento. Esto lo hemos sacado del trabajo de Rolando, evaluación de material de referencia interna de suelos. ¿A qué se refiere este experimento? Rolando ha hecho patrones de suelo, patrones con referencia interna, patrones que puedan servir un suelo patrón. Por consiguiente, uno de los requisitos de los patrones es que sea estable en el tiempo. Entonces, aquí ha preparado la muestra que tiene esta concentración en calcio y ha hecho el tratamiento para ver luego de 3 meses y se quiere comparar si después de 3 meses el suelo es estable, la muestra de suelo o el patrón de suelo es estable. Nuevamente es una comparación entre dos niveles. Aquí simplemente el factor sería muestra de suelo con calcio y tendríamos sus niveles, muestra 1, muestra 2. Muestra 1, tiempo 0, muestra 2, después de 2 meses, 3 meses. Nuevamente tenemos problemas con la repetición. Como tenemos solamente dos niveles, tendríamos solamente dos valores, pero para obtener valores medios necesitamos repetición. Entonces, al nivel 1 se hacen repeticiones y al nivel 2 también se hacen repeticiones. De este modo tendríamos varianza y valores medios. La prueba estadística para la comparación de un experimento
con un factor en dos niveles y una variable es la prueba TestStudent. Cuando se tiene este caso, específicamente se suele aplicar la prueba TestStudent para saber si existe diferencia entre estos dos niveles. Bien, como hemos visto hasta aquí, hay un diseño experimental para cada situación. Hay algunos otros diseños experimentales para algunos casos particulares. Nos toca ahora a nosotros estudiar justamente caso por caso cada uno de estos. Experimentos con un factor en dos niveles, experimentos con un factor en varios niveles, experimentos con dos factores, experimentos con tres factores, etc. Bien, hasta aquí la clase de hoy. Hasta la siguiente clase.